Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rinconcito favorito para chismear sobre las parejas mu-ese candentes del mundo del espectrum culo. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, sobre todo si son fans de las novelas turcas y del amor verdadero. ¿Listos para sumergirse en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman? Porque hoy vamos a hablar de un posible renacimiento de su amor, justo en medio de un aniversario que podrá ser de ensueu más menos o lo que oyen. Los rumores ese fuertes que nunca, y vamos a analizarlos uno por uno, a ver si hay fuego donde hay humo. Pero antes de empezar con toda la carnita, recuerden suscribirse al canal. Es gratis fácil, y me ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido como este. Vamos a darle al botu superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Bueno, ahora a lo que vinimos. Demet y Can. Can y Demet. Solo con nombrarlos ya siento la pasiu superíndice 3N en el aire. Para los que no es tu copyright N tan aldúa, vamos a recapitular un poco. Ellos fueron la pareja explosiva de Erkenci Kuay, esa novela turca que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N a tantos. Su química en pantalla era innegable electrificante, y pronto se trasladó superíndice 3 a la vida real. Confirmaron su relación superíndice 3N y vivieron un romance que aunque breve fue intensísimo. Viajes juntos, fotos adorables, miradas que lo decuan todo, parecuan sacados de un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, también copyright N tuvo su final. De repente sin previo aviso, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Rumores de celos, incompatibilidades, presiones profesionales, todo tipo de teorías surgieron, pero la verdad es que nunca supimos con certeza copyright pa su superíndice 3. Lo único claro es que se separaron y durante un tiempo parecieron distanciarse por completo. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, probando suerte en diferentes proyectos y aparentemente rehaciendo sus vidas. Demet, por ejemplo, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Una boda por todo lo alto con la prensa turca cubrió copyright dándola al detalle. Parecua que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad lejos de Can. Pero aquí viene el plot twist. A los pocos meses el matrimonio se rompió superíndice 3. Divorcio a la vista. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque casi simultáneamente al anuncio del divorcio de Demet, empezaron a surgir rumores de que Can también copyright N ha terminado su relación superíndice 3N con la presentadora italiana Diletta Leotta. Otro romance que parecua su superíndice 3 lido y que de repente se vino abajo. ¿Coincidencia? No lo su copyright te decides. Pero la verdad es que el universo parecua estar conspirando para volver a juntarlos. Y aquí llegamos al punto central de nuestro vídeo, el aniversario de Erkenci Kuay. Su corazones hace poco se cumplió superíndice 3 una más menos o ese del estreno de la novela que los unió superíndice 3. Y como era de esperar, las redes sociales se inundaron de mensajes de fans recordando los mejores momentos de Demet y Can juntos en la pantalla. Fotos, vídeos, edits, la nostalgia estaba a flor de piel. Pero lo interesante de todo es que tanto Demet como Can reaccionaron a estas muestras de cariño más menos o de una manera, digamos, sospechosa. Demet, por ejemplo, dio me gusta a varios comentarios y publicaciones que mencionaban su química con Can. Un simple me gusta, diru N algunos. Pero en el mundo del famoseo, un me gusta puede significar mucho Y Can no se quedó superíndice 3 atru, su con diéresis por mil el también copyright N compartió superíndice 3 en sus historias de Instagram algunas fotos de la con diéresis copyright poca de Erkenci Kuay. Fotos en las que se le veua sonriendo, disfrutando, y sobre todo, fotos en las que aparecua Demet. ¿Coincidencia? ¿Nostalgia? ¿O algo Los optimistas, los que sueu más menos han con una segunda oportunidad para esta pareja, creen que estas reacciones son una más menos al clara de que el amor sigue vivo. Que a pesar del tiempo y la distancia, la chispa entre Demet y Can aún no se ha apagado. Y que este aniversario podrá ser el catalizador para un reencuentro. Otros copyrighticos piensan que simplemente siendo amables con sus fans y que no hay que buscarle tres pies al gato. Que son profesionales que reconocen el impacto que tuvo Erkenci Kuay en sus carreras y que por lo tanto, es normal que reaccionen positivamente a las muestras de cariño más menos o.
Pero seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Y la verdad es que a muchos nos encantará ver a Demet y Can juntos de nuevo. No solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Porque su historia es una de esas que te atrapan, que te hacen creer en el amor verdadero, y que te demuestran que a veces, las segundas oportunidades su existen. Además hay otro factor que alimenta a UNMU, los rumores de reconciliación superíndice 3N, ambos N solteros. Demet libre de su matrimonio fallido, y Can sin la presión superíndice 3N de una relación superíndice 3N medio tica. El terreno abonado para que vuelvan a conectar. La pregunta es, ¿qué N hacerlo? Por supuesto, hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas y Mu S.A.U.N. cuando N expuestas a la opinión superíndice 3N pública. Demet y Can ya vivieron un romance intenso y saben lo que implica estar juntos. Quizá prefieran mantener la amistad y evitar repetir errores del pasado. O quizá simplemente el amor no era tan fuerte como creíamos. Pero, ¿y si solo era? ¿Y si el tiempo y la distancia les han servido para madurar y para darse cuenta de lo que realmente importa? ¿Y si este aniversario es la excusa perfecta para volver a conectar y darle una segunda oportunidad a su historia? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, solo podemos especular y son más menos ar con un final feliz para esta pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Pero una cosa es segura, si Demet y Can decidieran volver a estar juntos, será la noticia de la más menos o. Y nosotros, sus fans incondicionales, seruamos los primeros en celebrarlo. Ahora bien, ¿Q copyright dicen los hechos concretos? Después copyright de bucear por las redes sociales y foros de fans, no hay fotógrafos juntos, no hay declaraciones oficiales. Todo se basa en interacciones ambiguas y en el anhelo de los seguidores. Existen cuentas de Instagram dedicadas a analizar cada uno de sus movimientos, buscando significados ocultos en sus publicaciones. Algunas de estas cuentas con miles de seguidores aseguran haber encontrado pistas que apuntan a un reencuentro secreto. Por ejemplo, se han fijado en la ropa que usan, en los lugares que visitan, y en los amigos que tienen en común. Algunos fans incluso han llegado a comparar los fondos de pantalla de sus telecopyright fonos mu superíndice 3 viles, buscando similitudes que podrán indicar que N en contacto. Otros mu imaginativos han analizado sus oru superíndice 3 escopos, buscando signos de compatibilidad y de un posible reencuentro romántico. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y ver lo que uno quiere ver. Pero como decía antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos, los fans seguiremos son más menos ando con ese final feliz. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo. Demet sigue triunfando en la actuación superíndice 3N, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices queridas de Turquía. Y Can también copyright N sigue cosechando con diéresis copyright hitos, tanto en su país como en el extranjero. Ambos son talentosos, guapos y exitosos. Y aunque no es tu copyright N juntos, siguen siendo dos de las figuras importantes del mundo del espectáculo turco. Pero esperen que la cosa no acaba aquí. Porque si nos ponemos a rascar un poco en los detalles, encontramos indicios a UNMU jugosos. Recuerden aquel viaje que hizo Demet a Italia hace unas semanas. Oficialmente fue por motivos laborales, para asistir a un evento de una marca de Cosmo Copyright Ticos. Pero, ¿y si ese viaje tuvo una doble intención superíndice 3N? Italia, como saben, es la tierra de Can Yaman. Y aunque no hay fotos ni pruebas de que se hayan reunido durante ese viaje, la coincidencia es, como mínimo, sospechosa. Además, hay que tener en cuenta el círculo de amigos en común que comparten. Muchos de los actores y productores que trabajaron en Erkenci Quay siguen manteniendo contacto tanto con Demet como con Can. Y es muy probable que estos amigos hayan jugado un papel importante a la hora de mantener viva la llama de la esperanza entre ellos. Quizá hayan sido ellos los que hayan actuado como intermediarios, transmitió copyright dándose mensajes y creando oportunidades para que se reencuentren de manera discreta. Hay el poder de los amigos. Otra cosa que no podemos pasar por alto es el impacto que tuvo Erkenci Quay en sus vidas. Esa novela no solo les dio fama y reconocimiento internacional,
sino que también copyright en les unió superíndice 3 a un nivel muy profundo. Compartieron muchos momentos intensos juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación superíndice 3N. Y es inevitable que esos recuerdos sigan presentes en sus mentes y en sus corazones. Erkenci Kwai fue sin duda un antes y un después copyright ese en sus carreras y en sus vidas personales. Y es muy difícil borrar una experiencia tan significativa. Pero para ser justos, también copyright N hay que tener en cuenta los obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N. Después copyright S de su ruptura, tanto Demet como Can hicieron declaraciones públicas en las que dejaban claro que no querían hablar del tema y que preferían mantener su vida privada al margen de la prensa. Es posible que aún tengan heridas abiertas y que no es tu copyright N dispuestos a revivir el pasado. Además la presión superíndice 3N medio tica que tendrán que soportar si volvieran a estar juntos será enorme. Y eso podrá ser un factor determinante a la hora de tomar una decisión superíndice 3N. Y no olvidemos las posibles reacciones de sus exparejas. Tanto Yuzan Párrafo como Diletta Leota podrán sentirse heridos o decepcionados si Demet y Can decidieran volver a estar juntos. Y eso podrá generar conflictos y tensiones aún más menos adidas. Al final, las relaciones son complejas y no siempre es fácil saber que copyright es lo mejor para todos los implicados. Pero volviendo al tema del aniversario de Erkenci Kwai, hay un detalle que me parece especialmente significativo. Resulta que algunos fans han descubierto que tanto Demet como Can han estado escuchando en Spotify la banda sonora de la novela. Lo que oyen. Ambos han incluido en sus listas de reproducción superíndice 3N algunas de las canciones emblemáticas de Erkenci Kwai. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Para Mu, esto es una prueba clara de que ambos siguen sintiendo algo especial por esa novela y por los recuerdos que les evoca. La música, como saben, tiene el poder de transportarnos a momentos concretos de nuestras vidas. Y si Demet y Can estuvieron escuchando la banda sonora de Erkenci Kwai, es porque quieren revivir, aunque sea por un instante, la magia de aquellos tiempos. Y hablando de música, recordemos que Demet es una gran bailarina y que a Can también copyright N le gusta mucho bailar. Durante la con copyright poca de Erkenci Kwai, solo compartir en sus redes sociales vídeos en los que se les vea bailando juntos. Y esos vídeos eran pura dinamita. La química que transmita más menos a Natrabu copyright ese del baile era impresionante. Quizás si se dieran una segunda oportunidad, podríamos volver a verlos bailando juntos. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans. Pero como siempre digo, hay que mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la fantasía. La vida real no es una novela turca. Y las relaciones, como ya hemos dicho, son complejas y a veces impredecibles. Es posible que Demet y Can decidan seguir caminos separados y que nunca volvamos a verlos juntos. Pero mientras haya una pequeña más menos a esperanza, los fans seguiremos más menos ando con un final feliz. Lo que es cierto es que su historia ha marcado a toda una generación superíndice 3N de espectadores. Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y Demet y Can se convirtieron en ídolos para muchos superíndice 3 venes que vea más menos han en ellos el reflejo de sus propios sueños más menos y aspiraciones. Su química en pantalla era tan potente que logró superíndice 3 traspasar la pantalla y conectar con el público de una manera muy especial. Y eso es algo que no se olvida fácilmente. Asa más menos que corazones, sigamos atentos a las superíndice 3 y más noticias y novedades sobre Demet y Can. Quizás en los superíndice 3 y da más menos a semanas tengamos alguna sorpresa. O quizás tengamos que esperar un poco para saber copyright depara el futuro a esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N. Lo que les puedo asegurar es que Aqua más menos, en su rinconcito favorito para chismear, les mantendrá copyright al tanto de todas las novedades. No se pierdan ni un detalle. Y ahora, antes de despedirme, quiero lanzarles una pregunta: si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con Demet y Can, copyright les dirá más menos an. ¿Les animara más menos a darse una segunda oportunidad? ¿O les aconsejara más menos a seguir caminos separados? Da copyright genme sus comentarios Aqua más menos abajo, que me muero por saber copyright piensan.
Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo XXL lleno de chismes, rumores y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero. Ahora, a más menos, me despido. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con more chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Besos gigantes. Chao, chao. Los quiero.